Dentro de los contenidos que vamos a hablar, pues estallan como los principios básicos de la hemostasia, los tipos de anticoagulantes con los que contamos, la farmacología y la farmacocinética, las indicaciones de tromboprofilaxis, tanto médica como quirúrgica y también en cáncer activo, y las principales indicaciones o las más comunes de anticoagulación. Pues hay que tener en cuenta que hay muchísimos escenarios, pero primero pues habría como que entender lo básico para entender posteriormente los otros escenarios. Entonces, inicialmente, la hemostasia es un proceso que permite a la sangre mantener su fluidez y evitar la pérdida de sangre en los casos de trauma. Clásicamente, la hemostasia se ha dividido en tres procesos: la hemostasia primaria, la coagulación y la fibrinólisis. Esperen un momentico que se me olvidó poner a grabar. Ah, ya está grabando, ¿cierto? Ok, listo. Sí, Perdón, ya están grabando lejos. listo. Entonces, en tres procesos, que sería la hemostasia primaria, la coagulación y la fibrinólisis. La hemostasia primaria inicia en el momento en el que hay un trauma, una disrupción del endotelio vascular, en el cual las plaquetas se van a empezar a agregar. En ese proceso de agregación, las plaquetas se van a unir mediante el receptor de la glicoproteína 1B al factor de von Willebrand que se encuentra en el subendotelio. También de manera conjunta va a activarse las plaquetas, que consiste en la secreción de los gránulos alfa y densos, y eso va a mediar unos cambios conformacionales en la superficie de las plaquetas a nivel de la glicoproteína 2B3A, y van a formar unos puentes entre la glicoproteína 2B3A con el fibrinógeno que está circulante en la sangre. Posteriormente a esto, la activación de las plaquetas también son sumamente importantes porque van a exponer varios fosfolípidos, y esos fosfolípidos van a interactuar con proteínas de la coagulación, y estas proteínas de la coagulación hay que recordar que son unas proteínas, unos hemógenos que se sintetizan a nivel del hígado, y básicamente el objetivo de esto es llegar al factor 10, activar el factor 10A, que va a convertir la protrombina a trombina, y la trombina media la conversión del fibrinógeno a la fibrina, y las redes de la fibrina es lo que van a consolidar el coágulo plaquetario que ya se había formado previamente. Entonces, posteriormente a eso también se describe el proceso de la fibrinolisis, y la fibrinolisis, su objetivo es detener la extensión del trombo cuando ya se ha resuelto la noxa. La fibrinolisis inicia pues por la secreción del activador tisular del plasminógeno por medio de las células del endotelio vascular. En este proceso de degradación se forman algunos elementos como es el dímero D. Esto hay que tenerlo muy claro, pues porque no es dividido por partes, sino que también hay otras teorías de la teoría celular de la hemostasia que nos propone que todo esto sucede en conjunto. Ahora sí, ya hablando de los anticoagulantes, hay unas indicaciones de la anticoagulación tanto en enfermedad tromboembólica venosa, la fibrilación atrial, la isquemia arterial aguda, en los síndromes coronarios agudos, y también se utilizan los medicamentos anticoagulantes como profilaxis y otras indicaciones de trombosis específicas. Dentro de los anticoagulantes, nosotros tenemos anticoagulantes tanto parenterales como orales, y tenemos anticoagulantes directos e indirectos. Que un anticoagulante sea indirecto significa que por sí mismo no tiene actividad anticoagulante, mientras que los anticoagulantes directos sí tienen por sí mismos la actividad anticoagulante. Dentro de los parenterales, los indirectos tendremos las heparinas y los pentasacáridos, y entre los directos tenemos las iridinas. Mientras que entre los anticoagulantes orales tenemos los antagonistas de la vitamina K como la warfarina, y tenemos los anticoagulantes orales directos, DOACs por sus siglas en inglés. Iniciando los anticoagulantes parenterales tenemos la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada es un mucopolisacárido sulfatado. Hay que tener en cuenta que tiene un gran peso molecular, en promedio 30.000 kilodaltons, y solamente un tercio de esa molécula es la que va a tener la actividad anticoagulante. El mecanismo de acción de la heparina no fraccionada es formando un complejo con la antitrombina 3, y potencia los efectos anticoagulantes de la antitrombina 3. Y la antitrombina 3 tiene actividad contra el factor 2 y el factor 10, pero tiene una mayor actividad contra el factor 2. Y tiene una unión muy inestable. En cuanto a su farmacocinética, pues tenemos que tiene una eliminación pues por dos pasos, un mecanismo que sería rápido y otro lento, y el rápido es un metabolismo que se da mediante su unión a otras proteínas diferentes a la antitrombina 3, porque también se une al endotelio vascular y a los macrófagos.
Y también tenemos otra fase de eliminación que es lenta, que es una fase de eliminación renal que no es saturable. Entonces, es un medicamento que tiene una vida media que es corta, entre comillas estable, y tiene una actividad anticoagulante impredecible por la unión a otras moléculas diferentes a la antitrombina 3. Es por esto que la heparina no fraccionada cual se puede utilizar tanto en profilaxis antitrombótica como en dosis plenas de anticoagulación. Cuando nosotros tenemos que vamos a utilizar una heparina no fraccionada como profilaxis antitrombótica, se hará una administración del medicamento de forma subcutánea y en dosis bajas, intermedias o altas. Las dosis bajas serían 5.000 unidades internacionales 2 veces al día, las intermedias 2.500 unidades internacionales cada 12 horas y las dosis altas serían 15.000 unidades internacionales cada 12 horas. Si nosotros necesitamos tener una dosis anticoagulante, tendríamos que suministrar más de 35.000 unidades al día de la heparina no fraccionada. Entonces, si vamos a utilizar esta heparina con efecto de anticoagulación plena, se deben de dar unos bolos que están ya establecidos entre la literatura, que para enfermedad tromboembólica venosa, por ejemplo, son 80 unidades kilo en bolo, y se debe dejar una infusión del medicamento que sería de 18 unidades kilogramos hora, pero recordemos que tiene una actividad anticoagulante impredecible por su unión a otras moléculas diferentes a la antitrombina 3. Es por eso que se tiene que monitorizar este medicamento con los tiempos de protrombina activado, es decir, con el TPT. Cuando usted da la primera dosis de heparina no fraccionada, a las 6 horas tiene que medir el TPT y según este normograma, que eso no lo debe aprender uno, sino que siempre lo debe tener en la mano, ajustar las velocidades de infusión de la heparina no fraccionada para que no esté por encima del tiempo recomendado y que no esté por debajo del tiempo recomendado. Y estos tiempos son un tiempo de TPT entre 1.5 veces a 2.5 veces sobre los valores normales. Si se eleva por encima de esos valores, el riesgo será de sangrado y si, y si está por debajo de los valores, el riesgo será de trombosis. Se describen unos efectos adversos de la heparina no fraccionada, que está la trombocitopenia inducida por heparinas, que es lo que se conoce por EHIT. Esto se genera pues por la producción de anticuerpos al interactuar la heparina con el factor plaquetario 4, que se manifiesta con trombocitopenia, un adenoma de 20.000 plaquetas, y esto se da generalmente en los primeros 5 a 10 días de la exposición a la heparina no fraccionada. Y también puede generar trombosis. Se ha descrito también que generan osteoporosis porque ellos estimulan la producción de los osteoclastos e inhiben la diferenciación de los osteoblastos y se han descrito también necrosis cutáneas asociadas con el medicamento. Cuando usted necesita realizar una reversión de la anticoagulación por heparina no fraccionada o porque necesita llevar al paciente a un tratamiento emergente, se debe realizar con el sulfato de protamina. 1 miligramo de sulfato de protamina equivale a 100 unidades internacionales de heparina no fraccionada y el tiempo de acción del sulfato de protamina es a los 7 minutos de haber aplicado el medicamento y siempre se debe de realizar con la dosis de heparina no fraccionada de las 3 últimas horas previas al evento de sangrado o lo que nosotros necesitamos corregir. No importa si el paciente lleva un mes o 15 días de heparina no fraccionadas, debe ser con las dosis de las 3 últimas horas. Entre las heparinas tenemos las heparinas también de bajo peso molecular, que nacen del fraccionamiento de las heparinas no fraccionadas. Tienen un peso molecular menor, pues entre 2.000 a 10.000 unidades, tienen menor unión a proteínas, por lo que pueden tener un efecto anticoagulante mucho más predecible. También se han asociado con la producción de trombocitopenia inducida por heparinas o HIT y también se les ha asociado algún grado de osteoporosis. Tienen una vida media más o menos de 3 a 6 horas y tienen una eliminación renal importante. Es por eso que estos medicamentos se deben de monitorizar con la función renal, la heparina de bajo peso molecular. Y este medicamento tiene una inhibición del factor 2 y del factor 10, pero tiene un mayor efecto contra el factor 10 de la coagulación y tiene un efecto contra el factor 2 un poco más impredecible. Y esta relación se ha descrito que es de 2 a 1 o de 4 a 1. Entonces, entre las heparinas de bajo peso molecular tenemos diferentes medicamentos, como la alteparina, la dranoparina o la enoxaparina, que es la que más se utiliza en nuestro medio. Cuando se va a administrar la heparina de bajo peso molecular, se realiza pues, de forma subcutánea, contando con una biodisponibilidad del 90% y se puede utilizar tanto a dosis profilácticas como a dosis de anticoagulación.
Hay que tener en cuenta que las dosis profilácticas son dosis fijas y que las dosis de anticoagulación plena, que son las que van a tener la dosis anticoagulante, se hace ajustado según el peso. Y las dosis de profilaxis van a prevenir la presentación de eventos protrombóticos. Entonces, la anticoagulación plena se da cuando uno ya tiene un evento trombótico evidenciado en el paciente. Entonces, como las heparinas de bajo peso molecular tienen una importante tasa de eliminación renal, si tenemos una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros minuto, calculada por Cockcroft-Gault, que es de las que más reflejan la actividad renal real del paciente, si está por encima de 30, se realiza sin ningún ajuste. Mientras que nosotros tenemos un paciente con una tasa de filtración glomerular por Cockcroft-Gault de menos de 30 mililitros minutos, se recomienda no utilizar heparinas de bajo peso molecular, o si se van a utilizar, escoger la enoxaparina y dar la dosis de 1 miligramo kilo al día, que siendo estrictos, estos serían dosis de tromboprofilaxis. Últimamente se han realizado más estudios y revisiones sistemáticas y metaanálisis de la utilización de la enoxaparina en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, tasas de filtración glomerular menores de 30 mililitros minutos. Y nos han mostrado que en esos pacientes nosotros podemos utilizar la enoxaparina a dosis de anticoagulación, pero guiados por la medición de niveles de antifactor 10A. Entonces, si uno tiene un paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minutos y quiere utilizar anticoagulación plena, no tromboprofilaxis, sino anticoagulación plena, usted puede utilizar 1 miligramo kilo al día. Al otro día volver a colocar esa dosis de enoxaparina y a las 4 horas medir los niveles del factor anti-10A, y con eso vamos a lograr una meta de 0.6 a 1 que tendrían efectos anticoagulantes. Si mi paciente está por fuera de esos rango de nivel antifactor 10A, lo que se puede hacer es subir el medicamento o disminuir el medicamento un 15 a 20% de la dosis total y volver a medir los niveles de anti-10A hasta que esté entre 0.6 a 1, que ese es uno de los nuevos advenimientos que tenemos de anticoagulación en enfermedad renal crónica. Otras indicaciones para la monitorización de niveles de factor anti-10A sería el embarazo, que las pacientes gestantes, por sus estados de hiperfiltración asociados a los cambios fisiológicos del embarazo, necesitan una medición estricta, y los pacientes obesos de más de 150 kilos o que tienen un IMC de más de 50 necesitan una cuantificación de niveles de anti-10A para garantizar un nivel adecuado de anticoagulación a dosis plena. También metas de 0.6 a 1, y esto es porque básicamente estos pacientes se han excluido de los estudios tanto de heparinas de bajo peso molecular como de anticoagulantes orales directos. Ahora hay que tener en cuenta situaciones específicas de anticoagulación con enoxaparina, y son estos pacientes ancianos que son frágiles, pacientes de más de 75 años, pacientes que tienen falla cardíaca, pacientes que tienen enfermedad renal crónica o pacientes que tienen enfermedad hepática, tienen mayor riesgo de sangrado y por ende de muerte. Cuando estos pacientes requieren anticoagulación plena, se debe realizar una dosis ajustada al peso con la enoxaparina, pero no de 1 miligramo kilo, sino de 0.75 miligramos kilo cada 12 horas. En todos los ancianos se debe hacer este ajuste para disminuir la mortalidad asociada a sangrados. Dentro de la reversión de la heparina bajo peso molecular, realmente no hay métodos aprobados. Se sugiere que se podría utilizar el sulfato de protamina, pero es una reversión completa de anti-2A, pero una reversión impredecible o variable de los niveles anti-10A. Y recordemos que las heparinas de bajo peso molecular tienen muchísima más acción contra el factor anti-10A y tienen una acción muy variable del 2A. Pero si se puede utilizar, se ha descrito que 1 miligramo de protamina equivale a 100 unidades de anti-10A, y eso es igual a 1 miligramo de enoxaparina. El fondaparinus es un pentasacárido derivado de las heparinas. Este medicamento, pues básicamente no tiene o no cuenta con unión a otras proteínas diferentes al factor anti-10A, pues porque él también se une a la antitrombina 3 y tiene un efecto contra el factor 10 de la coagulación 7 veces mayor que las heparinas, y no tiene ninguna clase de efecto contra el factor 2 de la coagulación. Tiene una biodisponibilidad del 100% asociada a su dosificación subcutánea.
No se ha descrito con trombocitopenia inducida por heparinas la exposición del factor plaquetario 4. Tiene una vida media más o menos de 17 a 20 horas y no cuenta con una neutralización por parte de la protamina. Este medicamento se puede utilizar también tanto como tromboprofilaxis como tratamiento de anticoagulación plena asociado a enfermedad tromboembólica venosa. Si se utiliza como profilaxis antitrombótica, pues serán dosis de 2.5 miligramos al día, mientras que si necesitamos una anticoagulación plena, se debe de realizar ajustado al peso. Entonces, si tenemos un paciente de menos de 50 kilos, la dosis será 5 miligramos una vez al día, entre 50 y 100 será una dosis de 7.5 miligramos al día, y un paciente de más de 100 kilos será una dosis de 10 miligramos al día. El fondaparinus no se realiza una monitorización de rutina, está totalmente contraindicado si tenemos una tasa de filtración glomerular de menos de 30 mililitros minutos, y si tenemos una tasa de filtración glomerular entre 30 a 50 mililitros minutos, se recomienda una disminución del 50% de su dosis y estaríamos hablando de efectos antitrombóticos en forma de profilaxis. Sus efectos adversos serían el sangrado. Se han descrito el HIT, pero no relacionado con anticuerpos contra el factor plaquetario 4, no tiene efectos óseos estudiados y tampoco se ha estudiado en la población de gestantes. Ahora, también tenemos los anticoagulantes orales. La warfarina es un medicamento que es un antagonista de la vitamina K. Su principal mecanismo de acción es inhibiendo la vitamina K epóxido reductasa, y va a inhibir o va a disminuir la activación de los factores de la coagulación, vitamina K dependientes y otro tipo de proteínas. Entre estas proteínas de la coagulación vitamina K dependientes pues está el factor de la coagulación 2, 7, 9 y 10, y de los anticoagulantes naturales circulantes inhibe la proteína C, S y Z. Tiene una alta unión de proteínas hasta el 99% y tiene una vida media de 36 a 42 horas. Cuando se inicia este medicamento se debe de monitorizar su efecto anticoagulante con un laboratorio que se llama el INR. Y hay que tener en cuenta que los primeros cambios del INR se dan a las 48 horas o 72 horas de iniciada la warfarina, principalmente por la inhibición del factor 7 de la coagulación, y antes de la semana está su efecto anticoagulante completo cuando ya se inhibe el factor 2 de la coagulación, que es de los últimos factores que se inhiben. Con la warfarina hay varias consideraciones a tener en cuenta porque tiene muchas interacciones, tanto con alimentos que tienen vitamina K, tanto como medicamentos, que se describen más de 300 interacciones medicamentosas. También hay que tener en cuenta que la warfarina, eh, bueno, entonces cuando nosotros iniciamos la warfarina, depende del paciente. La dosis de la warfarina no está estandarizada por completo. Hay pacientes que usted podrá iniciar con la tableta de 5 miligramos, mientras que hay pacientes con los que usted podrá iniciar con tabletas de 2.5 miligramos. Aquellos pacientes que son muy frágiles, pues usted debe de iniciar con dosis de 2.5 miligramos al día e ir cuantificando el INR. La dosis de warfarina, según el INR, que los rangos terapéuticos van a variar según la enfermedad con la que estemos indicando la anticoagulación, varían. En general, la dosis terapéutica es de 2 a 3. Si está por debajo de 2, habrán más efectos trombóticos, y si está por encima de 3, más efectos del sangrado. Cuando nosotros iniciamos la monitorización del INR, a los 2 o 3 días, se debe de realizar cada 2 o 3 días hasta tener un INR en rango terapéutico, es decir, entre 2 y 3. Posterior a esto, se deberá realizar cada semana hasta tener 2 INRs en rangos terapéuticos, y después de esto se debe de hacer cada 2 semanas hasta tener unos rangos terapéuticos, y después se puede hacer cada 4 semanas. Aquí es donde toma un rol importante en las clínicas de anticoagulación, donde está monitorizando frecuentemente la adherencia del tratamiento a los pacientes, si hay o no recurrencias trombóticas, o si hay sangrados o no hay sangrados. Los alimentos para los pacientes anticoagulados con la warfarina no se deben restringir, se debe educar al paciente, enseñarle que los alimentos verdes como la espinaca, las ensaladas, la lechuga tienen vitamina K, no se deben de proscribir por completo, sino que se debe recomendar que en la titulación del INR tomar dosis fijas de esos medicamentos y dosificar el medicamento según la cantidad pues, que se tome para la anticoagulación plena entre 2 y 3. Estos medicamentos, cuando se inicia el tratamiento con la warfarina, sí o sí tiene que ir acompañado de una terapia puente con enoxaparina. Se debe utilizar hasta que el INR esté entre 2 y 3,
de igual dosis, 1 miligramo al kilo cada 12 horas. Estudios recientes que han propuesto desde 2012 con la Corte de Registro Rieti hasta el 2021 han demostrado que en algunos pacientes usted podría utilizar una dosis de enoxaparina de 1,5 miligramos al día y es tan efectiva como la enoxaparina de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Pero importante, cuando se inicia la warfarina siempre debe ir acompañada de una terapia puente hasta que el paciente esté en rangos terapéuticos para evitar eventos trombóticos. Los anticoagulantes orales directos son medicamentos orales que tienen acción anticoagulante por sí solos y los podemos dividir en dos grupos, los que van contra el factor 10 de la coagulación y los que van contra el factor 2 de la coagulación. Del factor 10 tenemos el apixaban, el betrixaban, el edoxaban y el rivaroxaban, y el factor 2 de la coagulación tenemos el dabigatran. Aquí importante, hay que destacar que tienen diferentes biodisponibilidades y tienen diferentes tasas de eliminación renal. El apixaban es de los medicamentos que con menor tasa de eliminación renal cuentan, y por el otro lado tenemos el dabigatran, que es de los que más eliminación renal tienen. Cuando nosotros nos encontramos frente a un anticoagulante oral directo, nos debemos de preguntar si hay una función renal o anormal. Si tenemos una función renal normal, se puede utilizar cualquier tipo de anticoagulante. Si nosotros tenemos unas creatininas por debajo de 50 mililitros minutos, pues usted posiblemente debería de ajustar la dosis de rivaroxaban. Si está por debajo de 30 mililitros minutos, usted debe evitar el dabigatran y puede utilizar el apixaban. Definitivamente, si está por debajo de 30 mililitros minuto, los otros medicamentos no serían de utilizar porque fueron excluidos de los estudios pivotales, y si usted tiene una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros minutos, usted puede utilizar el apixaban. También debe cuantificar usted el funcionamiento hepático de los pacientes, más que todo en estos que tienen hepatopatía crónica. Si nosotros tenemos un paciente con cirrosis hepática y tiene un CHAI-PUR, usted puede utilizar cualquier anticoagulante oral directo, mientras que si usted tiene un CHAI-C debe evitar el dabigatran. En un CHAI-PUR-B usted debería evitar el rivaroxaban o utilizarlo con mucha precaución. Si usted tiene un CHAI-C debe evitar el apixaban, y así se debería ir revisando la indicación de estos anticoagulantes. También debe tener usted en cuenta el peso cuando va a utilizar un anticoagulante oral directo. Por encima de los 120 kilos o por encima de los 40 kilos, usted puede utilizar con seguridad el rivaroxaban o el apixaban. Más que todo el rivaroxaban, que tiene un efecto mucho más potente que el apixaban. Pero estos pacientes también se excluyeron de los estudios pivotales y no tenemos mucha seguridad de lo que hay que hacer con ellos, pero es seguro utilizar el rivaroxaban en este contexto. Entre 60 y 120 kilos usted puede utilizar cualquier anticoagulante oral directo, y por pesos de menos de 60 kilos usted puede utilizar seguramente el apixaban. Cuando nosotros estamos hablando de tromboprofilaxis, es de la profilaxis trombótica, o sea que el paciente no ha tenido un evento trombótico previo. Hay que recordar los factores de riesgo para un evento trombótico. Está la clásica triada de Virchow, que consiste en la lesión endotelial, los estados de estasis y los estados de hipercoagulabilidad. Y también tenemos otros factores de riesgos que, según el otro ratio, serán de alto riesgo, moderado o bajo, y eso nos definirá el uso o no de tromboprofilaxis hospitalaria. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente médico, para definir la tromboprofilaxis, pues podemos echar mano de la ayuda de estos scores, del score de Padua y del score de IMPROVE, que si tenemos para el Padua un score de 4 puntos o más, es un paciente con alto riesgo trombótico, usted debe de iniciar tromboprofilaxis, mientras que si usted tiene un paciente con un IMPROVE de 2 o más, tiene alto riesgo trombótico y debe de iniciar tromboprofilaxis, que puede ser con cualquiera de los medicamentos que ya hablamos. Paralelo a esto, usted debe evaluar también el riesgo de sangrado, y hay algunas condiciones de riesgo relativo para la contraindicación de la tromboprofilaxis en los pacientes médicos. Pues es contraindicación absoluta el paciente que esté con un sangrado clínicamente significativo, y la IS define un sangrado clínicamente significativo como todo aquel que tenga un descenso agudo de la hemoglobina en 2 gramos o más, necesite una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, o un paciente que sangre en sitios incompresibles. Los otros serán pacientes clínicamente no significativos, o tenemos un sangrado que no es muy relevante, pues si no motiva al paciente a consultar por el sangrado. Las trombocitopenias, pues uno tiene unos valores de seguridad de tromboprofilaxis hasta 50.000 plaquetas, pero hay unos pacientes especiales que son los pacientes con autoinmunidad, y más los pacientes que tienen un flare de su enfermedad autoinmune, que toleran niveles más bajos de plaquetas, y se debe iniciar tromboprofilaxis porque por el estado inflamatorio tiene mayor riesgo de trombosis. Y en esos pacientes nosotros toleramos tromboprofilaxis inclusive por debajo de los 30.000 plaquetas, y algunos pacientes específicos
hasta 15.000 plaquetes, en el contexto, por ejemplo, de un SAP catastrófico o un flare de lupus. También es contraindicación relativa, pues la historia de trombocitopenia inducida por heparinas, pero también tenemos otros medicamentos que podemos utilizar, como lo es el fondaparinux, o también hay estudios con el algotraban o con los anticoagulantes orales directos. Si usted al paciente no le puede colocar una tromboprofilaxis farmacológica, se recomienda utilizar una compresión mecánica intermitente, que consiste en un dispositivo que se coloca en los miembros inferiores que simula la activación de la bomba del sóleo y disminuye la presentación de la trombosis. Ahora tenemos los pacientes quirúrgicos no ortopédicos. Para definir el beneficio de tromboprofilaxis de estos pacientes, tenemos el score de Caprini. Se aplica el score y si es de alto riesgo, se iniciará la tromboprofilaxis de estos pacientes. E inclusive por recomendación de guías, tenemos que estos pacientes que se sometan a una cirugía mayor, que son cirugías que por lo general son de 30 minutos o más bajo anestesia general, o cirugías abdominales o que requieran una inmovilización prolongada del paciente en el posoperatorio, estén de la tromboprofilaxis hasta 3 semanas después de la operación, incluyendo estancia hospitalaria o ya en el ámbito ambulatorio. Cuando definimos el inicio de la tromboprofilaxis, lo podemos utilizar con diferentes medicamentos. En la enoxaparina es una dosis fija, pero ajustada al peso. Si es un paciente que pesa menos de 80 kilos, la dosis apropiada de tromboprofilaxis serán 40 miligramos una vez al día, mientras que si el paciente pesa de 80 a 100 kilos, la dosis apropiada de tromboprofilaxis serán 60 miligramos al día, y si el paciente es obeso de más de 100 kilos, la dosis apropiada de tromboprofilaxis serán 40 miligramos cada 12 horas. Si escogemos la heparina no fraccionada, recordemos que se deben de utilizar a bajas dosis y de forma subcutánea, y la dosis de tromboprofilaxis serán 5.000 unidades internacionales subcutáneas cada 12 horas. O también podríamos utilizar otras heparinas de bajo peso molecular, como la alteparina, a dosis de 5.000 unidades internacionales subcutáneas una vez al día. Cuando nosotros tenemos los pacientes quirúrgicos ortopédicos, podemos observar que estos pacientes sin la profilaxis apropiada cuentan con un mayor riesgo trombótico. Los podemos dividir en pacientes de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo, y podemos observar que una característica común del alto riesgo y muy alto riesgo son pacientes mayores de 60 años o que están entre los 40 y 60, pero que tienen factores de riesgo adicionales para enfermedad tromboembólica venosa, y ojo, o pacientes que tienen procedimientos con mayor morbilidad en miembros inferiores, y entre estos destacan los reemplazos de cadera o las fracturas de cadera. Es por eso que en estos pacientes podemos dividir los procedimientos en artroscopia de cadera o fractura de cadera, y los otros procedimientos quirúrgicos ortopédicos, que podrían ser artroplastia de rodillas o reparación de fracturas, tibia, peroné o de fémur. Y según esto vamos a plantear un tiempo adecuado de la profilaxis antitrombótica después del posoperatorio. Entonces, como regla general, todos los pacientes que vayan a cirugía de cadera, reemplazo total de cadera, reemplazo pues de cadera, o que vayan a ir a la reparación de fractura de cadera, deben recibir una tromboprofilaxis de 35 días. Los otros pacientes es seguro dar una profilaxis antitrombótica de 10 a 14 días. ¿Con qué medicamento se va a hacer? Antiguamente se recomendaba hacerlo con heparinas de bajo peso molecular, más comúnmente con enoxaparina, pero actualmente han habido estudios que han comparado el rivaroxaban versus la enoxaparina, tanto para procedimientos quirúrgicos menores ortopédicos o artroplastias de rodilla o de cadera, y han demostrado que el rivaroxaban comparado con la enoxaparina en cuanto a eventos trombóticos es superior, y no han habido diferencias en el riesgo de sangrado, por lo que usted en estos pacientes puede utilizar como tromboprofilaxis el rivaroxaban 10 miligramos una vez al día, 35 días si estamos en el contexto de procedimientos de cadera, o de 10 a 14 días en los otros procedimientos ortopédicos quirúrgicos de miembro inferior. Hay otro grupo especial que es la tromboprofilaxis en el cáncer. Tenemos pacientes con cáncer en el ámbito hospitalario y en el ámbito ambulatorio. Todos los pacientes que tienen cáncer, que están hospitalizados y que nunca han presentado un evento de enfermedad tromboembólica venosa, deben de recibir tromboprofilaxis durante su estancia hospitalaria. Mientras que los pacientes que están en el ámbito ambulatorio, hay que tener en cuenta que la enfermedad tromboembólica venosa es un factor de riesgo independiente, que su incidencia varía entre el 8 al 12% dependiendo del tipo de neoplasia, y que cuando esta se presenta aumenta la morbilidad o los riesgos de sangrado si no se hace una adecuada estratificación del riesgo.
Es por esto que en el 2008 se realiza un estudio donde proponen el score de Corana, que es una regla de predicción para clasificar a aquellos pacientes con cáncer activo y que van a iniciar quimioterapia con alto riesgo tromboembólico para definir la tromboprofilaxis. Aquí dividieron los cánceres según su riesgo trombótico, los más altos son el cáncer de páncreas y el estomacal, y otros 5 laboratorios pre-quimioterapia que podían definir el pronóstico de estos pacientes a 6 meses. Hay que tener en cuenta que se han visto algunos problemas con este score de Corana, y es que en algunos casos podría sobreestimar el riesgo de trombosis, y hay algunas cortes observacionales que se han realizado posteriormente con un mayor número de pacientes que han demostrado que se comporta muy bien definiendo el riesgo de trombosis en neoplasias gastrointestinales, urológicas o hematológicas, pero que en la neoplasia del tracto hepatobiliar, de pulmón o ginecológico no han tenido un buen rendimiento. Es por eso que les traigo este estudio que se realizó en el 2018, que fue una corte observacional entre 2010 a 2018, pues en el registro de cáncer de los pacientes daneses que van a empezar quimioterapia, donde finalmente incluyeron 40.000 pacientes, y ellos en sus análisis estadísticos encontraron que anteriormente no se había calculado el riesgo ajustado de muerte, que solamente habían analizado pues por la función de Kaplan-Meier, y encontraron que el score de Corana tenía muy buena predicción para el cáncer gastrointestinal y urológico, pero miramos que neoplasias hepatobiliares de cáncer e inclusive aquí hematológicas no tenía una muy buena diferenciación entre los pacientes que tenían bajo riesgo trombótico y los que tenían alto riesgo trombótico. Y realizando posteriormente los análisis univariables estadísticos, encontraron que el score de Corana sobreestimaba el riesgo de trombosis hasta en un 23%. Es por eso que nace la necesidad de realizar nuevos scores predictivos con mayor precisión. Y aquí se publicó el 2 de febrero de 2023 el Oncotron Score, que fue una cohorte pues, que se realizó en Europa de pacientes con cáncer que van a empezar quimioterapia. Tuvo en cuenta las mismas variables que el score de Corana, pero incluyeron 51 genes de diferentes neoplasias. Y finalmente en su análisis encontraron que 9 mutaciones en genes específicos se asociaban con un mayor riesgo trombótico asociado a las otras variables del score de Corana, y que tenían una mejor sensibilidad para la estratificación correcta de los pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa a los 6 meses. Pero eso tiene unas limitaciones, y es que en nuestro medio podría haber una genotipificación no tan oportuna, y este estudio necesitaría obviamente una mayor validación para definir su aplicación en nuestra población. Entonces, es indiscutible que por ahora tenemos que seguir echando mano del score de Corana, clasificar a los pacientes con un alto riesgo que tengan un puntaje de 3 o más, y con respecto a esto definir la indicación de la profilaxis en el ámbito ambulatorio. Miren que la guía no recomienda tromboprofilaxis en los pacientes que van a iniciar quimioterapia ni con bajo riesgo, que sería un score Corana de 0 o 1, o de riesgo intermedio, que tiene un score de Corana de 2, y lo sugieren con los que tienen alto riesgo trombótico, que es un score de Corana de 3 o más. Entonces, existe la necesidad de herramientas más precisas para clasificar el riesgo trombótico de estos pacientes. Se debe aplicar a pacientes de alto riesgo que van a iniciar quimioterapia. También se debe tener en cuenta el ECOG y el riesgo de sangrado individual. Y para realizar la tromboprofilaxis de estos pacientes, se ha visto que los anticoagulantes orales directos son una opción segura para tener en cuenta. Si vamos a tener en cuenta las indicaciones de anticoagulación plena, que es en el contexto de que ya ha habido una enfermedad tromboembólica venosa, es decir, trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, tenemos diferentes medicamentos, inicialmente las heparinas de bajo peso molecular, tenemos también la warfarina o los anticoagulantes orales directos. Cuando definimos la indicación de la anticoagulación, bien sea por una enfermedad tromboembólica venosa, debemos de definir el tiempo de anticoagulación: 3 meses, de 3 a 6 meses, 12 meses o indefinido, que serán más de los 12 meses. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta si hay un factor predisponente identificable, si es un factor de riesgo transitorio o es permanente, o si no encontramos un factor de riesgo que nos haya predispuesto a la neoplasia. Por ejemplo, si tenemos una tromboembolia pulmonar en el contexto de una neumonía, es un factor provocador, se recetará la anticoagulación por 3 meses. Si nosotros tenemos un factor de riesgo identificado, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico asociado a síndrome antifosfolípido, sería un factor de riesgo que identificamos, pero es persistente, se recomendará la anticoagulación indefinida. O si nosotros encontramos que no tenemos ningún factor de riesgo protrombótico, esos pacientes se benefician de anticoagulación indefinida. Se puede realizar con anticoagulantes orales directos, si está indicado.
y se deben de dar dosis de carga de estos medicamentos. En enfermedad tromboembólica venosa se dan dosis de carga. Eso quiere decir que la Pixaban se da durante una semana 10 miligramos cada 12 horas y luego pasará a un esquema de 5 horas, de 5 miligramos cada 12 horas. El rivaroxaban inicialmente se debe dar 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y posteriormente queda con dosis de 20 miligramos una vez al día, o definitivamente, si el paciente tiene indicación de la warfarina, iniciar la warfarina con las consideraciones que ya tuvimos en cuenta. Si nosotros vamos a hablar de una fibrilación auricular, es porque ya tenemos el diagnóstico de la fibrilación auricular, tenemos la confirmación y la caracterización del sustrato anatómico y vamos a realizar la estratificación de riesgo de cardioembolia. Y vamos a aplicar el score de Charles-Bass, donde tenemos estos ítems, que los que más riesgo trombótico tienen es la edad de más de 75 años y los pacientes que han tenido un ACV previo o que han tenido un ataque isquémico transitorio, y vamos a definir la anticoagulación en hombres con un Charles-Bass de 2 o más y de mujeres con un Charles-Bass de 3 o más. Y siempre, siempre estos pacientes deben de tener una estratificación de riesgo de sangrado. Tenemos el score de Hasblee, que fue validado inicialmente para valorar el riesgo de sangrado con el uso de la warfarina. Con estos pacientes, un Hasblee de alto riesgo nunca me va a contraindicar la anticoagulación. Eso significa que estos pacientes se benefician de un seguimiento más estrecho y continuo y cada vez evaluar las indicaciones de la anticoagulación o cambio de medicamentos seguros, pero nunca contraindica el inicio de la anticoagulación. Usted siempre debe garantizar que un paciente con indicación de anticoagulación tenga la dosis correcta, el medicamento correcto y la frecuencia correcta. Si el paciente está con dosis subterapéuticas sin la indicación correcta y hace una cardioembolia, es culpa del médico que recetó las dosis subterapéuticas. La fibrilación auricular, inicialmente la anticoagulación era con warfarina para mantener unos INRs entre 2 y 3, pero se ha visto que últimamente los anticoagulantes orales directos son inferiores a la warfarina, y eso lo hemos visto en RLI, en Rocky y en Aristóteles, donde encontramos que era no inferior y que tenía inclusive menos riesgos de sangrados y sangrado a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hay unos escenarios en los que nosotros definitivamente debemos de utilizar la warfarina, que son los pacientes que tienen una fibrilación auricular asociada a una válvula mecánica en posición mitral, ¿cierto? O el paciente que tiene una fibrilación auricular asociada a una enfermedad reumática. En esta población se realizó el estudio Invictus, que era con rivaroxaban, pero se demostró que a estos pacientes les iba peor con el rivaroxaban, entonces sigue siendo indicación de warfarina en los pacientes que tienen válvula mecánica y fibrilación auricular o que tienen enfermedad reumática asociada a la fibrilación auricular. Cuando nosotros vamos a definir que el paciente va a ir con un anticoagulante oral directo en el contexto de fibrilación auricular, podremos utilizar apixaban, dabigatran o rivaroxaban, teniendo en cuenta que en la fibrilación auricular no se utilizan dosis de carga, que la dosis apropiada son 5 miligramos de apixaban cada 12 horas, pero que se debe de reducir a 2.5 miligramos cada 12 horas, solo si el paciente cumple dos de los siguientes criterios, y es que el paciente tenga más de 80 años, que tenga una creatinina de más de 1.5 o un peso de menos de 60 kilos. Si cumple dos de estas tres, se debe dar una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. Si no los cumple, la dosis apropiada serán 5 miligramos cada 12 horas. Lo mismo ocurre con el dabigatran, que su dosis apropiada son 150 miligramos cada 12 horas, pero que usted debe dar 75 miligramos cada 12 horas, sí y solo si el paciente tiene tasas de filtración glomerular entre 15 y 30 mililitros o entre 30 y 50 mililitros si está con dronedarona o con ketona azul. Los pacientes que están con rivaroxaban, la dosis apropiada es una vez al día 20 miligramos, pero si tiene tasas de filtración glomerular de menos de 50 mililitros, usted debe dar 15 miligramos al día, y por debajo de 30 miligramos al día, mililitros al día, no se debe utilizar el rivaroxaban. Ahora, también tenemos otro contexto, que es el paciente que tiene cáncer, pero que ya sí tiene una enfermedad tromboembólica venosa, trombosis venosa profunda, o que tiene embolia pulmonar. Inicialmente, el tratamiento de elección en estos pacientes eran las heparinas de bajo peso molecular. Ya tenemos varios estudios como el Hokusai, el Selectit, el Adams o el Caravaggio, que han demostrado que los anticoagulantes orales directos son inferiores a las heparinas de bajo peso molecular y podrían ofrecer cierto perfil de seguridad con respecto al sangrado. Hay unos pacientes en los que no se deberían de considerar los anticoagulantes orales directos para el tratamiento de su enfermedad tromboembólica venosa, que son los pacientes que tienen neoplasia en el tracto gastrointestinal y los pacientes que tienen neoplasia urológica. En los que tienen neoplasia del tracto gastrointestinal,
Básicamente no se prefiere es porque en los estudios se han excluido esta población de pacientes y en los urológicos es porque se ha visto que con la neoplasia relacionadas con el urotelio han sangrado más. De resto, se preferiría los anticoagulantes orales directos a la enfermedad tromboembólica venosa asociada al cáncer. ¿Y estos pacientes por cuánto tiempo se tratan? Hasta que se curen del cáncer o hasta que se mueran. Tenemos otros escenarios que es la isquemia arterial aguda. En la isquemia arterial aguda, usted debe de caracterizar cuál es su etiología. Hasta en el 80% es cardioembolia, de un 10 a 15% son trombosis in situ y ya los otros causas como la trombofilia, la malperfusión o por ejemplo los síndromes vasoespásticos estarían en el 5 o 10% restante. Entonces, si usted tiene una presunción diagnóstica de una isquemia arterial aguda, usted debe utilizar la clasificación de Rutherford, que le clasifica la isquemia arterial en clase 1, 2, 2A, 2B o 3, en cual usted siempre debe de iniciar la anticoagulación. En estos pacientes se prefieren las heparinas fraccionadas, porque son pacientes que pueden ir según cirugía vascular, a revascularización con una trombectomía más trombolisis dirigida por catéter emergente o menos emergente, pero se puede realizar una reversión de la anticoagulación rápidamente por el sulfato de protramina. Se inestabiliza, se puede llevar rápidamente pues, con la reversión. En los pacientes que tienen un Rutherford 3, usted debería considerar inmediatamente pues, como la amputación primaria por el daño por repercusión. Pero estos pacientes siempre se debe iniciar una anticoagulación cuando se sospecha su diagnóstico y debe ser con heparinas no fraccionadas, con las características que ya hablamos, el bolo de 80 unidades kilo, una velocidad de infusión de 18 a 20 y debemos tener un TPT de 2 a 2.5 veces su valor normal, que corresponde a un TPT entre 60 y 100 segundos. Otra indicación de anticoagulación sería el síndrome antifosfolípido, que ya cuando uno tiene un diagnóstico confirmado de síndrome antifosfolípido debe definir su anticoagulación. Entonces, la indicación de anticoagulación en el síndrome antifosfolípido siempre ha sido utilizar la warfarina. Anteriormente existía la duda de si podíamos utilizar o no anticoagulantes orales directos asociados a la enfermedad tromboembólica venosa en síndrome antifosfolípido y tenemos el RAPS, el TRAPS, el ORDI-ROS y el ASTRO-APS, donde ya se demostró que definitivamente a los pacientes con anticoagulantes orales directos les iba peor con respecto a la warfarina. Pero hay que tener en cuenta que entre el perfil inmunológico de los pacientes, muchos tenían triple positividad o tenían un anticoagulante lúpico, que el anticoagulante lúpico es el que mayor riesgo protrombótico tiene, y otros tenían unas mezclas entre anticuerpos anticardiolipinas y beta-2-glicoproteínas. Si nos vamos a analizar también las poblaciones de estos estudios, muchos ya tenían un evento trombótico y eran mujeres. Y esto, haber tenido un evento tromboembólico previo, aumenta el riesgo de recurrencia. Entonces pudo haber habido una confusión ahí en el análisis de los resultados, pero ya sabemos que los pacientes con SAF les va peor con rivaroxaban y el medicamento de elección siempre será la warfarina. Con la misma dosis, las metas de un NR entre 2 y 3 y las mismas consideraciones que mientras se logra un INR entre 2 y 3 se debe utilizar una terapia puente. En los resultados de esos estudios vimos que los pacientes con DOACs tenían más eventos arteriales, tenían más ACV y la recomendación será tratar con warfarina. Siempre se debe confirmar el perfil inmunológico a las 12 semanas para ver si era algo transitorio o tenemos un factor de riesgo persistente y se deben de vincular estos pacientes a las clínicas de anticoagulación y hacerlo con la warfarina. Eso ha sido pues como todo lo que les tenía de generalidades de anticoagulación, son las principales indicaciones, este es el QR de la bibliografía, posteriormente iremos desarrollando como más escenarios específicos de anticoagulación, trataremos por separado la enfermedad tromboembólica en su trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, pues en este momento si tienen alguna duda, lo que quieran. ¿Sí me escucho? Hola. Sí, Alejo, sí se escucha. Alejo, sí, se escucha todo, pues ¿Alguna todo me duda? pareció muy claro. Nos va a pasar las diapositivas. Sí, yo se las mando, se las vamos a mandar por el grupo. Ah, Entonces bueno, quedó claro lo que es tromboprofilaxis, lo que es anticoagulación a dosis plenas, la estratificación de riesgo en el paciente quirúrgico, ambulatorio, en el contexto de cáncer, las indicaciones, pues como lo general. sí, y además muy práctico. A mí me gustó mucho. Ah, listo. Sí, muchísimas Entonces, como gracias. esto, yo le